Hola, bienvenidos al tercer encuentro del tiempo y el espacio en cuarentena, que comienza así. En un ángulo del sótano había un Aleph. Un Aleph es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Es el lugar donde están todos los lugares del orbe vistos desde todos los ángulos. ¿No es muy oscuro el sótano? La verdad no penetra en un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la Tierra están en el Aleph, ahí estarán todas las luminarias. El problema central es irresoluble, la enumeración siquiera parcial de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco he visto millones de actos. Palabras seleccionadas por mí del increíble relato de Jorge Luis Borges titulado El Aleph. Vamos a dejar que este relato, sobre todo si ustedes abren el libro y lo leen, constele desde su magia este encuentro y también los próximos. Ni más ni menos que magia. Un caleidoscopio temporoespacial, un lugar y un instante que conducen al infinito. La invitación, como siempre, es a que desde la cuarentena viajemos juntos más allá de la cuarentena. Como vimos, estamos trabajando la imbricación del espacio y el tiempo con el concepto de tejido que también entrama y entreteje nuestra subjetividad. Esto es para considerar que también vivenciamos estas dimensiones desde las metáforas que articulan nuestro imaginario. En este caso, les propongo pensar en la metáfora del adentro y el afuera. Constelamos nuestro universo, lo percibimos, construimos nuestra subjetividad y también esta experiencia de cuarentena desde la relación entre lo que llamamos adentro y afuera. Decimos, por ejemplo, el transcurrir del tiempo, a través del tiempo, a lo largo del tiempo. También decimos en el tiempo, afuera del espacio, incluido en este espacio. De hecho, podemos pensar que en este periodo transitamos una crisis de lo que podemos denominar adentro y afuera. Y esta crisis de nuestra articulación metafórica entre adentro y afuera, construye nuestra subjetividad. Y nuestra subjetividad articula todo lo que constituye nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras representaciones, etc. Sobre todo cuando estamos vivenciando o con la obligación de considerar el afuera como peligroso, el afuera como riesgoso, como enfermante, sin negar la existencia del virus, por supuesto, pero es como que este escorzo de la realidad, hubieran dicho los fenomenólogos, captura y se apropia de toda nuestra percepción del afuera. Y el afuera está ubicado en un tiempo y espacio más allá de las puertas de nuestras viviendas. El adentro, por otro lado, está prescripto para ser percibido como protector, como saludable. ¿Y qué pasa ahora? Que por el contrario, estamos como revelándonos a la prescripción de cómo metaforizar nuestra experiencia de cuarentena, porque estamos viviendo, ahora les voy a dar algunos ejemplos, el afuera como un posible adentro que nos salvaría del encierro, que nos ligaría con otras metáforas como la libertad, y el adentro de pronto se ha convertido para algunos en algo capturante, en algo atrapante, y en algo capturante y atrapante, paradójicamente, sin límites. ¿Cómo algo capturante y atrapante puede no conllevar límites? Estamos postulando que entonces
esta captura en esa paradoja del tiempo y el espacio que los separan adentro y afuera, nos atrapa, pero al mismo tiempo nos deja sin límites. Aclaro, como en todos los encuentros, que no estoy hablando de abrir la puerta y exponerse impensadamente, irreflexiva o impulsivamente al virus, sino de que por un lado simbolizar ayuda a elaborar y posicionarse en esta situación. Y por el otro lado, a considerar que hay alternativas, que se pueden pensar, que la libertad no solamente depende de las cadenas que se apropian de las muñecas de las personas, sino de la posibilidad de pensar y construir estrategias y sobre todo de reflexionar acerca de la situación que estamos transitando. Entonces, vamos a decir que hay en este periodo una crisis de esto que podemos denominar adentro y afuera. De esto estamos tratando en este encuentro. Transitaremos entonces primero 2 frases de la vida cotidiana en cuarentena. También convocaré un ejemplo ligado al lejano oeste, para quienes les gusten las películas de vaqueros, por ahí lo disfrutan. Otro traído de mi experiencia personal, de la experiencia de quien les está hablando. Luego, en la segunda parte, convocaré a Enrique Pillon Rivière, como había mencionado en el encuentro anterior, al maestro Pillon Rivière y su concepto de internalización ecológica. Es decir, nos estamos preguntando qué le pasa al tiempo y al espacio y al sujeto en cuarentena, sabiendo que no vamos a generalizar, sino que vamos a tomar y escuchar puntualmente esta pregunta transitando por los ejemplos específicos que brindemos. Entonces, pasemos a un primer ejemplo breve que se relaciona con las condiciones actuales de trabajo en cuarentena. Utópicamente, poder trabajar desde casa podría haber sido vivido antes del COVID-19 como algo interesante que le permitía a las personas no trasladarse, no desgastarse en el viaje de ida y vuelta, muchas veces en la copresencia con los compañeros de trabajo, etc. Ahora bien, les voy a leer una experiencia de trabajo en cuarentena de una persona, pongamos, de 30 años, en la treintena, que está trabajando para la misma empresa que antes de la cuarentena, pero que hasta el momento de comenzar el confinamiento, metáfora que más adelante dilucidaremos, tenía en la semana un día franco, que era los viernes, un viernes franco y el otro trabajaba. Entonces, el ejemplo consiste en que la persona en un diálogo dice que esto del trabajo haciendo home office es muy complicado, dice. Yo me perdí mi día libre, porque haciendo home office son todos los días iguales y no se dan cuenta que el viernes es mi franco. No ven que es mi día libre. Este es mi primer ejemplo. El segundo es el de una joven de 20 años, 18 años en realidad, que está por primera vez cursando la universidad, pero virtualmente. O sea que las materias del CBC, que son tan complicadas de cursar, ya que enlazan con el pasaje de la secundaria a la universidad, las está haciendo virtualmente, no por elección, sino como imposición de la cuarentena. Y esta persona dice, estoy en el aire, me olvido a veces que tengo clase, o pienso que es otro día. El miércoles no me doy cuenta que ese día tenía que asistir a la clase virtual. Pienso que es otro día. Dice, estamos todos perdidos, saturados. Entonces me puse un cartel
que diga cuando me levanto, hoy está el día, hoy tengo clase. O sea, les brindo estos ejemplos como para mostrar que hay algo en la cuarentena y en esta pérdida de ese metafórico afuera, de ese estar en el espacio de afuera, que en lugar de atrapar al sujeto con acotamientos temporales y cronológicos como los que estamos acostumbrados, que son nuestras herramientas para relacionarlos con el tiempo y el espacio, atrapan al sujeto desde una cosa esférica. Se me ocurre dar la imagen de la esfera, de infinito, sin topes. Es una paradoja. ¿Cómo puede ser que la vivencia de un tiempo sin topes atrape? He aquí una paradoja, que yo creo que tiene que ver con el estrés que estamos atravesando, porque sin preparación estamos como adentro de una nave al espacio. Los astronautas tienen preparación para poder afrontar esta situación. Los humildes humanos, que no viajamos a Marte ni a la estación espacial, debemos, por el contrario, ponernos a reflexionar el tema. Vamos a ver otro ejemplo del espacio constituyendo subjetividad y tiempos del sujeto. Quienes son fanáticos, como la persona que les habla de las películas del lejano oeste, desde que era niña, saben que algo que es característico de las películas del Far West es ese tiempo demorado, ese transitar cansino, ese ser uno con el contexto, a veces más desértico, otras con una vegetación más arisca, y además ser uno con ese no horizonte cercano. El cowboy tiene un andar que todos los que conocemos estas películas reconoceríamos. Es ese galope cortito, integrado al paisaje. Y también ustedes habrán visto en las películas de vaqueros la pronunciación lenta y con un cierto canto que responde justamente al tiempo en que transitan las experiencias y vivencias en el contexto que los rodea. Una lentitud que habla de un espacio inmenso. También en general son sitios en los que hace mucho calor, lo cual también se constituye en una característica subjetiva. Y esto confluye, como les digo, en una parsimonia en el hablar, que también opera como potenciando ese estilo desafiante del vaquero, del cowboy, que está siempre dispuesto a sacar el arma de la cartuchera, allí ya no cansinamente, pero el tono de voz conlleva una amenaza para el otro. Bien, ahora les propongo entonces relacionar todo lo dicho con los conceptos de Enrique Pichon-Rivière acerca de la internalización ecológica. Veamos que Enrique Pichon-Rivière, el maestro Pichon-Rivière, concebía el mundo interno de los sujetos como habitado por personas, lugares y vínculos, según cómo se articulaban en un tiempo propio de cada uno. Ese ensamblaje, esa articulación, decía el maestro Pichon, podía devenir en un proceso creador y de descubrimiento. Fíjense ustedes cómo lo que llamaríamos subjetividad, en palabras de Pichon y en su concepción, integraba, incorporaba y estaba modulado y entretejido, diríamos en estos encuentros, por los lugares en los que se producía el devenir vital
del sujeto, los lugares. Yo resalto que la perspectiva de Pillon-Rivière es una de las que más insiste en considerar el espacio, el paisaje, eso que denominaríamos desde cierto punto de vista el hábitat como constituyente de lo subjetivo. Y resaltemos también aquí que la apropiación es singular. No se puede generalizar, si bien, como yo decía antes, todas las películas del lejano oeste muestran una internalización o una característica, un matiz subjetivo brindado por el medio. Sin embargo, esta apropiación es propia de cada sujeto. Esto también es muy importante. Este autor sigue explicitando en la página 8 de su libro El proceso grupal que él tenía interés por observar los personajes prototípicos en las pequeñas poblaciones para acceder al descubrimiento de los modelos simbólicos por los que se hace manifiesto el interjuego de roles que configura la vida de un grupo social en su ámbito ecológico. Repito, un grupo social en su ámbito ecológico. Hablaba en este sentido de la desocultación de ese orden subyacente pero explorable, el de la interrelación dialéctica entre el hombre y su medio. Otra alusión a este concepto se encuentra en la página 28 de su libro, donde Pillon aclara que incorporó a la idea de grupo interno o mundo interno del sujeto la internalización llamada ecológica. Dice que la internalización del otro no se hace como un otro abstracto y aislado, sino que incluye los objetos inanimados, el hábitat en su totalidad, que alimenta fuertemente la construcción del esquema corporal. Dice, a esto lo defino como la representación tetradimensional que cada uno tiene de sí mismo en forma de una Gestaltung, estructura cuya patología comprende los aspectos de la estructura temporoespacial de la personalidad. Fíjense ustedes cómo el tiempo y el espacio propio está constelado con lo ecológico, con el paisaje, con el barrio, con la experiencia de las calles, del clima. Esto es fundamental en la perspectiva que les quiero transmitir y para pensar la cuarentena. Y no solamente para criticar la cuarentena, sino por el simple hecho de que reflexionar, considero, hace bien. Reflexionar cura, ayuda. Vamos a por la última frase que voy a mencionar en este encuentro de Pillon-Rivière. Dice, la noción popular de querencia o pago va mucho más allá de las personas que la integran, y eso se observa en las reacciones en las situaciones de migración. Bueno, Pillon hablaba de un concepto suyo que era miedo a la pérdida de índole kleiniana, pero vamos a mencionarlo tal como él lo propone. El miedo a la pérdida paraliza al migrador campesino en el momento en que tiene que asumir un rol urbano, provocando su marginación. Ya cercanos a finalizar este encuentro,
voy a introducir con dos frases que están presentes en el libro de Brian Greene ya mencionado en encuentros anteriores, El tejido del cosmos. La primera frase que voy a citar, Brian Greene explica que fue escrita en un artículo firmado por Einstein en 1935, artículo que realizó con dos colegas más jóvenes, Nathan Rosen y Boris Podolsky. El artículo estaba destinado a combatir aspectos de la propuesta de la mecánica cuántica con los que Einstein no estaba de acuerdo. Pero la frase es interesante. Les propongo que la escuchemos. Dice: Einstein señala que la mecánica cuántica, si se toma al pie de la letra, implica que algo que uno observa aquí puede estar instantáneamente ligado a algo que está sucediendo allí, independientemente de la distancia. Sigue Brian Greene considerando las implicaciones de estas características de la mecánica cuántica para nuestra imagen de la realidad, y dice que esas implicaciones son tema de investigaciones en curso, que se pueden ver como parte de una radical puesta al día cuántica del significado y las propiedades del espacio. Dice que desde la perspectiva habitual, el espacio interpuesto entre dos sucesos o entre un suceso y un sujeto asegura la ausencia de una conexión física, pero dice que la mecánica cuántica desafía esta visión, revelando una capacidad para trascender el espacio. Las conexiones cuánticas de largo alcance pueden puentear la separación espacial. Dos objetos pueden estar muy alejados en el espacio, pero por lo que concierne a la mecánica cuántica, es como si fueran una única entidad. Además, sigue Brian Greene, debido al rígido vínculo entre espacio y tiempo encontrado por Einstein, las conexiones cuánticas también tienen tentáculos temporales. Hay sorprendentes interconexiones espaciotemporales implicadas por la mecánica cuántica, que desafían la visión del mundo clásica e intuitiva que muchos de nosotros mantenemos. He aquí mencionados los misterios del tejido del espacio y el tiempo. Dejamos esa puerta abierta para seguir descubriendo aspectos de ese vínculo y también reflexionando sobre qué nos pasa con el espacio y el tiempo en la cuarentena. Obviamente tenemos abierto un portal a conceptos tales y metáforas tales como infinito, universo, acá en la cuarentena. Bueno, los dejo con una frase breve que es de la película Toy Story 1 y que dice: hacia el infinito y más allá. Hasta el próximo encuentro. No se olviden de escribirme a chasiner@hotmail.com y de entrar a mi blog www.chaufracasoescolar.blogspot.com.